tal? Bueno, ante todo, Silvina, muchas gracias por estar hoy acá. La voy a presentar. Ella es psicoanalista, doctoranda de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es coordinadora del equipo de cuidados paliativos de la Clínica de Neurorehabilitación Santa Catalina, y es ex-residente del Hospital Piñero, así que también es un gusto que estés con nosotros. Y el tema que ella propuso para esta conversación es cuidados paliativos, duelo y duelos, me salió melancolía. Eso fue un agregado mío, duelo y pandemia. Estaba bueno igual, porque de alguna manera necesitaría hablar de duelo y melancolía, pero bueno. Eso lo dejamos para la conversación. Espectacular. Algo vamos a decir que por ahí de pie para retomarlo. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y necesito empezar haciendo historia. Una historia que tiene que ver de lleno con el tema de nuestra conversación. Hoy estoy volviendo a casa. Para mí el Piñero es un poco mi casa. Estoy volviendo a casa después de 20 años. Eso no debería decirlo porque es fácil sacar números, pero estoy volviendo a casa después de 20 años, de alguna manera como se vuelve hoy a casa, como se vuelve hoy en pandemia a casa. Y recordaba una frase con la que me fui del Piñero hace 20 años atrás, que de alguna manera inauguró lo que fue mi desarrollo clínico en estos últimos 20 años. Hacia el final de mi residencia encontré una gran pasión en la lectura de Jan Alush, y sobre todo en una frase que fue la que recorté hacia el final, donde Alush plantea que la clínica es el duelo. A partir de ahí empecé todo un derrotero clínico de lectura, de investigación, que me deja hoy de lleno en la práctica clínica que sostengo casi exclusivamente, que es la clínica en el campo de los cuidados paliativos. La clínica es el duelo. En realidad anuncia un problema mucho más estructural, en donde en realidad uno podría decir que la clínica es la muerte. Y si la clínica es la muerte, acá tendríamos que tener dos situaciones presentes desde el vamos, para poder ir siguiendo un poco lo que vamos a compartir en el rato que sigue. Que si la clínica es la muerte, tenemos por un lado el problema del objeto, y ahí sí estamos en el campo de los problemas clínicos en relación al duelo, pero por otro lado, en relación a la muerte, tenemos la vertiente del significante, y ahí ya no estamos en el campo de los problemas clínicos del duelo, sino en el campo de los problemas clínicos del trauma. Con lo cual, a la hora de hablar de la muerte, necesitamos pensar en el duelo, pero también necesitamos, y tal vez primero, necesitamos pensar en el trauma. Los pacientes a quienes nosotros acompañamos son pacientes que sí están convocados a un trabajo de escritura de la mano del duelo, pero fundamentalmente son pacientes traumatizados que son convocados de la mano de la enfermedad potencialmente amenazante para la vida a escribir algo sobre la muerte con un significante del que no se cuenta, del que no se dispone. Esto es un poco mi partida hace 20 años atrás con la clínica Es el Duelo,
y mi llegada 20 años después con la clínica Es la Muerte. Al 14 de agosto del 2021 se confirmaron 108.815 muertes por COVID en Argentina. Es al 14 porque tuve que ir a buscar este dato y después volví a dejarlo en suspenso. Y me parece que uno de los puntos en relación al duelo en pandemia es que el COVID nos volvió a traer sobre la escena una conversación sobre la muerte que no teníamos. Yo les pregunto a ustedes, previo a la pandemia instalada por el COVID, si el dato sobre la cantidad de muertos, las circunstancias de esas muertes, era un tema corriente como preocupación en el cotidiano. El COVID de alguna manera volvió a poner sobre el discurso cotidiano, sobre el discurso social, sobre el discurso de las prácticas en salud, la problemática en relación a la muerte, que sabemos que históricamente ha sido una problemática interdicta en el discurso de las ciencias sociales, de las ciencias humanas y sobre todo de las ciencias médicas. Con lo cual, lo que hacemos es volver a encontrarnos con un mismo problema que dio surgimiento al dispositivo de cuidados paliativos. Desde marzo aproximadamente, febrero del año 2020, empezamos a escuchar en los medios, en las conversaciones habituales, problemáticas que para quienes estamos en el campo de los cuidados paliativos son parte, si quieren, de nuestra jerga, de nuestro quehacer profesional diario. Empezamos a escuchar sobre no solo cantidad de muertes, sino sobre las condiciones de esas muertes. Empezamos a escuchar la necesidad de una asistencia humanitaria al moribundo, de una asistencia al deudo. Empezamos a escuchar palabras tales como encarnizamiento terapéutico, necesidad de adecuación del esfuerzo terapéutico, pero fundamentalmente empezamos a escuchar que había una preocupación creciente, muy creciente, en términos de procesos de deshumanización en la asistencia al moribundo. En ese contexto, los cuidados paliativos se vieron convocados a plantear y a transmitir algo de lo que veníamos pensando desde la fundación de los cuidados paliativos en la década del 60. Decía hace un ratito que el COVID de alguna manera nos volvió a el momento de surgimiento, plantea como condiciones, las mismas condiciones en las que surge el discurso de los cuidados paliativos como una disciplina, en principio una disciplina médica. Fíjense lo que plantea, permítanme que lea un pasaje de Philippe Arié, que me parece que en una serie de conferencias que da en Yale, que están publicadas como La muerte en Occidente, porque me parece que de alguna manera describe justamente este contexto de aparición de los cuidados paliativos, pero también el contexto donde estamos hoy en día pensando las muertes en el mundo y en Argentina. Philippe Arié dice: los moribundos ya no tienen estatus ni por lo tanto dignidad. Son clandestinos, marginal men, cuya angustia se comienza a adivinar. La ventaja de las ciencias humanas es haber revelado esa angustia a pesar del silencio de los médicos, eclesiásticos y políticos.
Una característica significativa de las sociedades más industrializadas es que en ellas la muerte ocupó el lugar de la sexualidad como interdicción mayor. Por cierto que morir nunca fue fácil, pero las sociedades tradicionales estaban acostumbradas a atender al moribundo y a recibir sus comunicaciones hasta el último suspiro. Hoy en los hospitales y en las clínicas particulares ya no se comunican con el moribundo, no se los escucha como un ser que razona y se limitan a mirarlo como un objeto clínico, en lo posible aislado como un mal ejemplo y tratado como un niño irresponsable cuya palabra carece de sentido y autoridad. Sin duda se beneficia con una asistencia técnica más eficaz que la fatigosa compañía de parientes y vecinos. Pero aunque bien cuidado y conservado el mayor tiempo posible, se ha convertido en una cosa solitaria y humillada. Vuelve a repetir, los moribundos ya no tienen estatus ni por lo tanto dignidad. Son clandestinos, marginales. Este es el contexto de surgimiento de los cuidados paliativos y del movimiento actual en donde los cuidados paliativos intentan decir algo, ahí en donde la muerte aparece junto con la sexualidad en el lugar de la interdicción discursiva, en el lugar en donde alguien podría decir algo sobre la muerte, lo que aparece en las sociedades industrializadas es esta muerte asistida que borra inexorablemente a los sujetos que mueren. Y sabemos que hay muertes y muertes. Querría decir algunas cosas más sobre este recorrido histórico, pero me parece que lo dejamos para otro momento en función del tiempo. Sí me interesa rescatar este contexto de interdicción de la muerte, decía, donde lo que se producen son muertes sin sujeto, porque justamente en la década del 60, Cicely Saunders, que era una médica, trabajadora social, enfermera, funda el primer hospice en Londres, que se llama St. Christopher Hospice, luego del encuentro con el que nosotros llamamos de algún modo el primer paciente paliativo, que le pide una asistencia humanitaria en los últimos días de su vida. Cicely Saunders funda, decía, a partir de esta interdicción, el movimiento hospice y da una primera definición de los cuidados paliativos como cuidados compasivos y eficientes, y logra de este modo abrir un movimiento respecto de esta interdicción, logrando en primer lugar incluir el proceso de morir, al moribundo y a la muerte como objeto de la mirada médica, pero también dentro de las prácticas médicas. Lo primero que hace Cicely Saunders es atravesar un primer desafío discursivo que tiene que ver con incluir a la asistencia del moribundo en el campo de las prácticas médicas, anoticiada, por supuesto. Si en esta parte voy un poco rápido, lo retomamos luego. Anoticiada, por supuesto, que esta inclusión no puede excluir de ninguna manera el concepto de subjetividad. Para poder incluir y atravesar este primer desafío discursivo de incluir la muerte en el lugar de lo interdicto, necesita inexorablemente pensar estas muertes sostenidas en procesos subjetivantes. De ahí la necesidad de pensar en un segundo desafío discursivo, que yo creo que hasta el día de hoy, esto después lo podemos desarrollar un poquito más, me parece que hasta hoy sigue todavía pendiente de seguir profundizándose en términos de un segundo desafío discursivo, que es incluir el concepto de sujeto en las muertes que se asisten.
Respecto del primer desafío, creo que estamos bien posicionados. Me parece que en relación al segundo todavía hay un recorrido por hacer y posiblemente el psicoanálisis ahí tenga bastante por decir. Decía que Cecily Sander funda el movimiento Hospice en la década del 60. 30 años después nos encontramos con la primer definición de la OMS respecto de lo que son los cuidados paliativos, 30 años después, o sea, en el año 90, una definición bastante preliminar e inconclusa. Y en el año 2000 la OMS, un poco por impulso de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, redefine qué son los cuidados paliativos y propone la definición que está en vigencia hasta el día de hoy, que en realidad no me voy a detener en esto. En los últimos años ha habido una revisión que intenta ser superadora de esta que voy a compartir con ustedes. Quiero compartir la definición de qué son los cuidados paliativos porque me parece que en los términos de esta definición se incluye todo lo que nosotros, en tanto psicoanalistas, podemos pensar, problematizar en el campo del acompañamiento de pacientes con alguna enfermedad que posiblemente en un breve lapso de tiempo los conduzca a la muerte. En el año 2000, decía, la OMS propone que los cuidados paliativos son un enfoque. Es interesante que lo denomine como enfoque, es un enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Déjenme que me detenga 2 minutos en la definición, la desglose un poquito porque nos va a permitir seguir avanzando en lo que necesitamos introducir. Fíjense, enfoque que mejora la calidad de vida. Para nosotros no es posible pensar la calidad de vida por fuera del concepto de deseo. No hay calidad de vida posible si alguien no sostiene la vida en algún deseo posible. Y digo posible, ya no tanto pensando en el concepto de deseo, ¿sí?, sino más bien en la definición que en el campo de los cuidados paliativos se da la calidad de vida, donde lo que se propone como calidad de vida es la distancia entre lo deseable y lo posible, definiéndose la mejor calidad de vida, la franja menor, justamente entre estos dos vectores. Cuando en cuidados paliativos se piensa en calidad de vida, yo no sé, tengo dudas, permítanme que lo plantee como una duda, por ahí tengo como algunas certezas más en relación a esto, que no se está pensando justamente en el concepto de sujeto tal como podemos pensarlo nosotros. Pacientes y familias, dice, mejora la calidad de vida de pacientes y familia. Esto es novedoso porque en el ámbito de los cuidados paliativos la unidad de tratamiento es pacientes y familias, porque de la mano de la enfermedad potencialmente amenazante para la vida, el paciente enloquece sabiendo que se va a morir, pero también los familiares toman tal vez por primera vez un conocimiento certero, loco, de lo que es morir. Es una población muy particular porque acá no se trata de suponer que nos vamos a morir porque somos finitos y mantenernos en el registro
de la ilusión narcisista de inmortalidad, sino que nosotros acompañamos a pacientes que saben fehacientemente que se van a morir. Son pacientes, recordemos, que tienen una enfermedad potencialmente amenazante para la vida. Esto es lo que se puso en juego también desde el momento cero en la pandemia por COVID. Se nos metió en la existencia un saber del que no disponíamos y del que solo disponemos, al que solo accedemos de manera perceptiva. Es un conocimiento perceptivo certero. Y acá ubican como en la definición, como objetivo central de las intervenciones de este enfoque particular, el alivio del sufrimiento, dicen. Si nosotros queremos saber lo que son los cuidados paliativos, lo que para alguien significa saber, y entiéndanme que cuando hablo de saber sobre la muerte, estoy todo el tiempo entrecomillando lo que estoy diciendo, porque es un saber inaccesible, por lo que planteamos antes, la insuficiencia, la escasez, la inexistencia del significante de la muerte. Con lo cual es un saber del que hay que munirse al modo de una invención. Un saber que está en absoluta disyunción con la verdad, pero que se introduce de la mano de un sufrimiento absolutamente particular, novedoso, que en el campo de los cuidados paliativos se denomina sufrimiento existencial. No podemos entender de ninguna manera de qué estamos hablando cuando alguien dice que sabe que se va a morir porque está gravemente enfermo de una enfermedad que está fuera de chance de tratamiento específico, curativo. No podemos saber, insisto, qué está diciendo que sabe ese que dice que sabe que se va a morir si no lo miramos a la luz de este sufrimiento nuevo, donde lo que duele es la existencia. Por primera vez alguien en estas condiciones de vida sabe que se va a morir, y el sufrimiento que surge como cicatriz de ese saber nuevo es un sufrimiento que se basa en la conciencia loca, vuelvo a entrecomillar, en la conciencia loca de finitud, y lo que duele es la existencia en términos de esta conciencia de finitud. Bien. Magda, ¿me decís de cuánto tiempo vamos? Porque perdí la cuenta. Son las 11. Si querés continuar hasta 11:15, 11:20, y ahí damos lugar a las preguntas. Bien, entonces voy a ir más rapidito. Si nos extendemos no hay problema, es estimativo. Tranquila, gracias. Canguilhem, epistemólogo, filósofo, planteaba que nunca somos tan conscientes de nuestro cuerpo como cuando nos anuncian la posibilidad de una enfermedad mortal. Fíjense cómo también está hablando de una conciencia nueva a partir de la experiencia de enfermedad mortal. Bueno, la vida es una enfermedad mortal. La vida se vuelve inconmensurable cuando caemos en la cuenta de que nadie nos garantiza que podemos llegar al final del día. Brillante lo que plantea Canguilhem. Estamos, cuando nos estamos muriendo, enfermos de vida, estamos enfermos de finitud. Recuerden cómo planteaba Freud en sus primeros escritos, donde decía que la vida no es otra cosa más que el rodeo hacia la muerte. El problema del sufrimiento, del que veníamos hablando entonces, no solo se sostiene en la noción de sujeto que estábamos
de la que decíamos que se carecía muchas veces en el campo de los cuidados paliativos, sino en el problema estructural de la muerte que ubicamos como ausencia del significante de la muerte. Cuando planteamos esto, lo que estamos tomando como referencia es lo que plantea Freud en un texto que me parece que es fundamental en nuestro recorrido para pensar la posición del hombre frente a la muerte. Yo lo fui nombrando en este rato que estuvimos charlando de distintas maneras. El texto donde creo que tenemos que hacer pie es de guerra y de muerte, temas de actualidad, en donde Freud realiza, creo que, un aporte fundamental en nuestro campo de problemas de los pacientes gravemente enfermos que saben que se van a morir. Y fíjense lo que dice: la muerte propia no se puede concebir. Tan pronto intentamos hacerlo, podemos notar que en verdad sobrevivimos como espectadores. En el fondo, nadie cree en la muerte propia, o lo que viene a ser lo mismo, en el inconsciente, cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad. La enfermedad potencialmente amenazante para la vida es para alguien, para aquel gravemente enfermo, un embate a esta posición inconsciente frente a la muerte. El sufrimiento existencial, de alguna manera, es la expresión sintomática de esta verdad forcluida para el sujeto. La verdad forcluida para el sujeto es que el sujeto nace muerto desde el vamos. En tiempos de final de vida, cuando alguien dice que sabe que se va a morir, posiblemente de lo que esté diciendo es de este retorno sin la mediación del significante de la muerte, de la experiencia de haber estado muerto desde el vamos sin saberlo. Por lo tanto, podríamos decir que el sufrimiento existencial es un modo sintomático de decir lo imposible de decir sobre la vida, es un modo sintomático de decir sobre la finitud. Esto es lo que nos encontramos en gran medida en el campo de los cuidados paliativos cuando somos convocados. Es el objetivo que se plantean desde las intervenciones cuando dicen que el objetivo máximo es el alivio del sufrimiento, pero no es lo que encontramos cuando dicen, bueno, decimos, me voy a incluir, no voy a ser tan canalla de sacarme de este grupo. Cuando decimos que aliviamos el sufrimiento, yo no estoy tan segura si lo que estamos teniendo es esta versión de sufrimiento existencial. Sobre todo porque no contamos con la posición inconsciente del hombre frente a la muerte, no contamos con la idea de este saber mortífero en disyunción con la verdad, y no contamos, yo lo ubiqué como uno de los desafíos que todavía tenemos que atravesar, un concepto de sujeto que no sea el concepto de subjetividad de las ciencias sociales o de las ciencias humanas. No sabemos sobre la muerte. Me voy a saltear algo que quería comentar con ustedes, lo podemos retomar después, la situación de los cuidados paliativos en Argentina, porque quiero plantear dos cuestiones en relación al tema de nuestro conversatorio. Decía que no sabemos sobre la muerte, por lo menos no sabemos hasta que sabemos, de este modo loco del que hablaba anteriormente,
Y acá vuelve a entrar sobre el protagonismo de nuestra escena, la frase que yo recortaba hace 20 años atrás de la clínica es el duelo, porque de alguna manera el duelo dice algo sobre la muerte. Y nosotros psicoanalistas tal vez lo que tendríamos que preguntarnos es qué dice el duelo de la muerte. Lo primero que creo que no me voy a detener mucho en el concepto de duelo para poder ir de lleno a duelo y pandemia, pero sí me gustaría poder ubicar 2 o 3 cosas en relación al duelo. En principio, plantear que el duelo, en este modo de saber sobre la muerte, consiste en un particular recorrido en torno a la pérdida, y acá recuerden que estábamos en el campo del objeto, un recorrido particular en torno a la pérdida sin la contabilidad de un significante. Es decir, que es una escritura, el duelo es una invención sin significante, y acá volvemos a encontrarnos con este cruce entre duelo, trauma y muerte. El duelo, de algún modo, en relación a lo que venimos planteando en términos del saber sobre la muerte, el duelo es un modo posible de conocimiento sobre la muerte del otro, con lo cual seguimos estando en el problema de la muerte propia. Hay una elegía de Figé que cita a Javier Marías, que dice que es muy extraña la experiencia de saberse muerto y de perder inclusive el nombre propio. Una cosa es la escritura del duelo sin significante en relación a la muerte del otro, y algo muy diferente, que es el gran problema que tenemos nosotros en los acompañamientos que hacemos de pacientes en final de vida, esa escritura en relación a la muerte propia. Hay una diferencia enorme en este trabajo de escritura, hay un abismo enorme entre lo que puede ser el trabajo del duelo y la subjetivación de una pérdida. A mí me interesa subrayar el concepto de subjetivar una pérdida, porque creo que ha sido uno de los grandes problemas, un enorme problema del duelo en pandemia. El concepto de subjetivar la pérdida viene, por supuesto, de las referencias de Alush en Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, en donde eleva el duelo a la categoría de acto y dice pérdida a secas sin resto, y plantea al duelo en términos de una mutación subjetiva. Quien está de duelo sale de ese duelo sin un pequeño trozo de sí mismo que tiene valor fálico. Discúlpenme que vaya rápido en esta parte, pero mencionar algo más en este trabajo de escritura que supone el duelo, este trabajo de escritura sin significante, porque justamente el ritual, el que le presta letra al duelo para hacer su escritura, para hacer su invención de escritura. En ese punto, y también lo quiero señalar, creo que ha habido otro gran problema del duelo en pandemia, ahora lo vamos a mencionar. El filósofo Byung-Chul Han plantea
que el ritual, en un texto que se publicó hace relativamente poco, que se llama La desaparición de los rituales, donde hace un análisis que creo que está bastante en consonancia con lo que planteábamos de Philippe Arié, plantea que el ritual es de algún modo es una forma de saber social sobre la muerte. Y dice que los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de instalación en un hogar, que son acciones simbólicas, ofrecen significantes al deudo, donde transmiten y representan valores y órdenes que mantienen, y esto es interesante, que mantienen cohesionada una comunidad. Y dice, generan una comunidad sin comunicación, es decir, que vía el ritual la comunidad se autoperpetúa sin necesidad de una comunicación puntual en relación a la muerte. Yo creo que en parte, pandemia mediante, el gesto ritual ha salido del ámbito de esta comunidad sin comunicación y ha recaído en el doliente como un gesto individual. Este ha sido uno de los grandes problemas que hemos encontrado en pandemia. El duelo en pandemia yo creo que ahora estamos en otro momento de todas maneras, y lo que vaya a plantear ahora, me tomo 5 minutos, Magda. Yo creo que estamos en otro momento en relación a esto, pero en principio, cuando no había protocolos en las instituciones asistenciales de despedida, donde había urgencia, en donde estaban las visitas de los familiares suspendidas, hasta que se pudo empezar a protocolizar y a ubicar el valor de la despedida al final de la vida, donde empezamos a levantar un poco más fuerte la voz para exigir garantía de derechos respecto a procesos humanizados de muerte. En todo el primer tiempo, el trabajo de duelo en pandemia siguió teniendo las mismas características que mencionamos hasta acá, con algunas salvedades, donde si el trabajo del duelo es un trabajo de invención particular sobre la pérdida, lo que nosotros acompañamos fueron procesos de pérdida secundarios a muertes intempestivas, muertes absolutamente intempestivas, muertes con urgencia, muertes sin presencia, lo cual nos introdujo en condiciones muy particulares, no solo del ritual, sino fundamentalmente de la pérdida. Nosotros sabemos que históricamente se ha pensado el duelo en relación a 3 tiempos, donde el primer tiempo es la desmentida de la pérdida, y en este tiempo el examen hay una exhortación desde el examen de realidad que le pide al doliente que inscriba que su objeto se ha perdido. Cuando pensamos en pandemia, en estas muertes intempestivas, en estas muertes sin presencia, hay un problema en este primer tiempo, porque la dimensión de la pérdida empieza a aparecer con lo que Pauline Boss describe para el proceso de desapariciones forzadas como pérdidas ambiguas, y en el lugar de el examen de realidad, lo que quedaba para muchos dolientes era el relato mediatizado de algún personal de salud, donde en el lugar del examen de realidad lo que quedaba era el relato de aquel que había estado en el instante de la muerte.
Dos cuestiones más en relación a esto. En el principio, en todo este tiempo que yo ubicaba como el principio de la problemática del duelo en pandemia, desde los medios de comunicación, desde todos nosotros de alguna manera, hubo una urgencia, una necesidad imperiosa de empezar a pensar la experiencia que estábamos atravesando y estos procesos de duelo por pérdidas ambiguas, por muertes intempestivas, por muertes en urgencia, y la referencia que se usó en ese momento de manera frecuente. Yo entiendo que porque necesitamos apelar a alguna referencia conocida, fue el modelo de duelo de familiares de desaparecidos. Y a mí me parece que fue necesario recurrir a esa referencia, pero que es una referencia que es forzada para pensar los procesos de duelo en pandemia. Sobre todo porque el duelo por desaparecidos tiene características que creo que no son compartidas de ninguna manera con el duelo en pandemia. Primero, en el duelo por desaparecidos es un duelo donde falta la muerte, no hay muerte. Son duelos de ritos defectuosos por muertes inconclusas, donde el aparato del Estado, el aparato del proceso militar, tuvo un mecanismo perverso de matar la muerte, dando por resultado no solo esta falta de muerte y muerte inconclusa, sino además falta de cuerpo, falta de sepultura y falta de momento de duelo. Tal vez la única conexión que podamos pensar en relación al duelo en pandemia con el duelo por los desaparecidos es la dificultad de nombrar la pérdida por esta muerte intempestiva y la complicación en el acceso a la comunidad del ritual y por tanto la complicación en el momento del duelo. Pero hay cuerpo, hay muerte, hay sepultura. Sí creo que, y acá es una responsabilidad grande que tenemos nosotros, y acá los paliativistas nos hemos visto fuertemente convocados a poder introducir procesos de acompañamiento y saberes que venimos construyendo que pudiesen de algún modo facilitar el momento del duelo, el momento de la muerte y el cuidado, y esto me parece que es fundamental, el cuidado del cuerpo. Uno no puede dejar de pensar dentro del proceso del duelo el cuidado del cuerpo post-mortem. Para finalizar, me parece que para pensar el duelo en pandemia y cuál es el desafío enorme que tenemos, y que creo que es lo que hemos intentado de verdad hacer los paliativistas en todo este tiempo, es volver volver nuestra mirada, poner nuestra atención en algo que Agamben planteaba respecto de los campos de concentración,
donde dice que en Auschwitz no se moría, se producían cadáveres sin muerte. Figura máxima de algún modo de la deshumanización de la muerte, y nuestro esfuerzo desde principios del 2020 hasta el 14 de agosto, que fue el último día que miré la cantidad de fallecidos, es poder producir muertes con cadáveres, muertes con nombre, muertes con sujeto. No, Silvina, muy interesante el recorrido que hiciste y muy abundante. Tocaste muchos temas que son sumamente interesantes y bueno, centrándose un poco en esta cuestión que tiene que ver con la muerte, diría la muerte digna, ¿no? Que tiene que ver en este espacio pandémico de hoy en día. Hay algo que vos decías muy bien, se ha perdido y también yo pensaba, por un lado, lo que vos referías de Philippe Arié y la medicalización de la muerte, la pérdida de los rituales. Y se sumaría también una suerte de masificación, ¿no? Del concepto de muerte. Es un concepto hoy en día estadístico y calculable. Y más allá de la medicalización, porque todo este proceso pandémico es un efecto natural, hay una suerte de dominio de la información mediática que anticipa un poco el devenir y me parece que se introduce como un nuevo ritual, a diferencia de lo que expone Byung-Chul Han, ¿no? Que parece que el medio dado por las redes sociales ya también se introduce en el entramado simbólico de los duelos, forma parte del trabajo del duelo hoy en día, porque está por ahí un poco de cierta subjetivización de cada situación y no deja todo tan en la incertidumbre que por ahí podría verse, por ejemplo, en línea de lo que vos decías de los duelos inconclusos con respecto a las desapariciones forzadas, ¿no? Me parece que hay un punto que interesante como para salirse un poco de la agónica soledad a la cual estamos expuestos todos los que estamos en esta dimensión de la virtualidad y el confinamiento, ¿no? Sí, en realidad la masificación de la muerte es la otra cara de la medicalización. Siguiendo un poco lo que decía Byung-Chul Han, él planteaba el ritual es comunidad sin comunicación. Me parece que la masificación de la muerte lo que introduce es comunicación sin comunidad. Digo, y por ahí habría que pensar las nuevas categorías. Digo, cuando hablamos de muerte digna, me parece que tendríamos que pensarlo dentro de esta nueva forma de comunicación sin comunidad, donde la dignidad está en duda. Digo, no sé qué es muerte, digo, sí sé que es muerte digna. No sé desde las políticas de salud y desde la masificación de la muerte qué es lo que se entiende por dignidad en la muerte. No sé si estamos pensando en lo mismo. No, un pensamiento así, no, tipo, pensándolo un poco rápidamente, me parece que Freud sostenía por ahí en una conferencia que vos conocés, o Fierek, que él podía sostener la fantasía como que toda muerte en definitiva es un suicidio
Y creo que ahí lo que figuraba él, hasta dónde podía llegar el dominio del sujeto, aún en el punto que tiene que ver con esa incertidumbre, ese vacío, esa falta de ese significante que tiene que ver con la muerte. Y me parece que la dignidad estaba situada ahí, en esa asignatura que tiene que ver con la muerte propia. Apropiarse de ese estatuto, me parece que tiene que ver con un poco con cierta dignidad del ser en la muerte, o ser para la muerte, heideggerianamente hablando. Exactamente, esa es la referencia, ser para la Esa muerte. dimensión que vos proponías de la angustia existencial, donde la angustia en Heidegger ocupa un lugar fundamental y tiene que ver con las disposiciones afectivas en función de los existenciarios. ¿Sí? Me parece que ahí, en un entramado, eso estaría un poco puesto en interrogación en este momento, en esta estancia temporal, que es la estancia temporal de este desborde pandémico. Y ahí habría que repensarlo por el lado de la masificación. Sí, gracias por la referencia. Yo no lo dije porque, bueno, fui como cortando un poco el recorrido, pero por supuesto cuando hablo del sufrimiento existencial a partir de este conocimiento, de esta nueva conciencia, de este conocimiento perceptivo de muerte, la referencia es al ser para la muerte en términos de una angustia existencial. Verdadero problema, digo, y acá por ahí entra lo que el fallido de Magdalena al principio, donde planteaba que íbamos a hablar de duelo y melancolía, porque la referencia inexorable es al dolor propio de la melancolía, que es el dolor de existir, por supuesto. Hola, bueno, Silvina, muchas gracias. La verdad que fue muy interesante el recorrido que propusiste, las distintas nociones, la verdad que muy interesante. Y me quedaba pensando, para ver si podías decir un poco más o cómo lo pensás, esto que nombrabas como, no sé si dos movimientos, ¿no? De uno, primero incluir la muerte y al paciente moribundo, y un segundo movimiento que sería incluir al sujeto, ¿no? ¿Cómo pensabas estos dos movimientos? Y sobre todo el segundo, que decías que era algo que estaría por venir. No, no sé, yo tengo ganas. Ojalá. Vamos a ver si lo logramos, todavía tenemos que seguir haciendo política. Sí, a ver, hay un texto de Foucault que se llama El orden del discurso, donde Foucault plantea en el orden, es una conferencia en realidad, plantea ahí que el discurso tiene leyes internas de constitución, y una de las leyes de constitución del discurso es la prohibición. Lo que no se dice en ese discurso, digo, la prohibición como fundante del discurso. En el caso de los cuidados paliativos, y de ahí viene lo que yo decía, un desafío, dos desafíos discursivos, me parece que los cuidados paliativos, tomando esta idea de Foucault, logran fundar un nuevo discurso en el campo de la medicina al incluir la prohibición, la interdicción de la que hablábamos, la interdicción en torno a la muerte. Y me parece que ahí es un desafío cumplido y creo que es claro como momento fundacional de los cuidados paliativos.
en ese primer momento en donde Cicely Saunders funda los cuidados paliativos como cuidados compasivos, eficientes, etcétera, etcétera, lo que dijimos, sus primeras asociaciones académicas, si se quieren, fueron con Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra suiza que vivía en Estados Unidos, y con Murray Parks, un psicólogo que estudiaba el comportamiento de los moribundos, y Kubler-Ross estudiaba el campo de la psicopatología del moribundo. Las primeras asociaciones que tuvo que hacer Cicely Saunders fue con quienes estaban estudiando de alguna manera qué pasaba con la subjetividad, cuáles eran los fenómenos subjetivos asociados al proceso de la muerte. Y ahí logró incluir el concepto, el objeto muerte como objeto de la mirada médica, logró incluir de alguna manera el concepto de subjetividad, pero creo, y acá es donde yo decía, que cuando en los cuidados paliativos hablan de un abordaje holístico del sufrimiento y del padecimiento del moribundo, están pensando el concepto de subjetividad de las ciencias sociales, por ahí un sujeto más cercano a la idea de persona, a la idea de individuo, pero que sería muchísimo más interesante o tal vez apropiado, atinado, pensar el concepto de sujeto tal como lo plantea el psicoanálisis. Y ahí me parece que los psicoanalistas tenemos un gran aporte para hacer al campo de los cuidados paliativos. Yo creo que ahí hay un segundo desafío discursivo y es pensar el concepto de subjetividad no de la mano de individuo o persona, sino más bien de la mano del concepto de sujeto en psicoanálisis. Recuerden que en la definición yo había planteado el campo del problema del deseo y de la posición inconsciente del hombre frente a la muerte. No sé, Magda, me refería a eso. Y en ese punto creo que estamos bastante alejados de que cuando hablamos de sufrimiento existencial o de subjetividad o de sujeto en el campo de los cuidados paliativos estemos teniendo presente el concepto de sujeto que aporta el psicoanálisis. Se lee la pregunta, ¿cómo se trabaja desde el psicoanálisis con pacientes que no pueden hablar? Que alguien me ayude. ¿A alguien se le ocurre algo? Por ejemplo, un síndrome de enclaustramiento, sí. Nosotros, bueno, justo como secuelas de COVID. Bien. Leo para, si no están leyendo, pregunta Nancy, ¿cómo se trabaja desde el psicoanálisis con pacientes que no pueden hablar? Por ejemplo, un síndrome de enclaustramiento como secuela de COVID. Yo ampliaría la pregunta, ¿cómo trabajamos con pacientes que no pueden hablar? Digo, no sé si es una pregunta privativa del psicoanálisis esa. Yo estoy justamente en este momento estoy hablando desde un centro de neurorehabilitación donde trabajamos con muchísimos pacientes que no solo tienen síndrome de enclaustramiento o secuelas por COVID, pacientes respirados sin cánulas fonatorias. Hay también pacientes con trastornos del lenguaje por secuelas neurológicas por ACV, pacientes con afasia de expresión y comprensión, y es cierto que es un verdadero desafío poder llegar a esto que proponíamos como alivio del sufrimiento a partir de la invención de una escritura. Nosotros
para nosotros es un desafío, no siempre lo logramos y muchísimas veces con pacientes con esta dificultad en la comunicación oral, vemos que acompañamos finalmente procesos de sufrimiento no aliviados. En este momento nosotros acá lo que sí hacemos es trabajar con todo lo que son dispositivos de terapia asistida, donde estamos como todo el tiempo utilizando, implementando dispositivos tecnológicos para poder auxiliar a los pacientes que no pueden hablar. Usamos muchísimos, los pacientes con enclaustramiento tienen movimiento ocular, nosotros usamos dispositivos con ese tipo de pacientes y con pacientes con ELA también, donde lo que hacemos es usar la posibilidad del movimiento ocular para que no se hable y se escriba, digo, que se hable con la escritura. Y la verdad es que es posible. Lo que hacemos es tratar por todos los medios de poder ofertar asistencia tecnológica para poder hablar. También es cierto, y esto creo que es honesto decirlo, vos estás planteando una situación más general. Cuando yo circunscribí el aporte del psicoanálisis y el trabajo en cuidados paliativos bajo la perspectiva ética del psicoanálisis, estoy circunscribiendo la problemática a pacientes que estén atravesados por esta percepción de muerte, donde por ahí el problema mayor no es que no puedan hablar, sino que no puedan vivir. En ese tiempo se instala una forma de este sufrimiento existencial que es una forma muda del sufrimiento, donde la imposibilidad de hacer esta escritura de la que hablábamos anteriormente, esta invención en palabras, lleva no solo a este sufrimiento mudo, sino a una dificultad, a lo que nosotros llamamos sufrimiento refractario, que muchísimas veces deriva en la necesidad como terapéutica, como abordaje de la indicación. ¿No? Como la pérdida pensada. Sí, es re interesante porque en realidad yo no lo planteé acá porque en esa parte ya me empecé a apurar, pero yo justamente una de las preguntas que quería introducir era qué pasaba cuando el duelo no es por el otro, sino por uno mismo. De ahí traía la elegía de Rilke. A mí me parece que el primer punto a considerar ahí, digo, ¿qué pasa con alguien gravemente enfermo que sabe que se va a morir? Me parece que ahí hay que pensar dos cuestiones. Primero, que lo que se duela es una ilusión, digo, y uno acompaña principalmente un proceso de profunda desilusión narcisista. Bueno, ustedes saben que el duelo puede pensarse en la tensión narcisística, por lo menos a la altura de duelo y melancolía, es así. Introducción toda la línea de introducción del narcisismo, duelo y melancolía, la transitoriedad. Me parece que el primer punto en relación a eso es saber que acompañamos procesos de profunda desilusión y encerronas trágicas, realmente encerronas trágicas. Y el desafío, yo no lo definí acá,
me parece que en el proceso de duelo del muriente, en donde yo sí creo que hay pérdida, me parece que hay pérdida jugada en términos de una pérdida de la ilusión, como dije recién, pero fundamentalmente una pérdida del sentido que sostenga esa vida. Y el trabajo es un trabajo de escritura en relación a la pérdida de sentido. El paciente, el hombre gravemente enfermo que sufre y que tiene sufrimiento existencial es alguien no solo que sabe que se va a morir, sino que además no encuentra cuál es el sentido para el tiempo restante de vida. Y para nosotros el sentido tiene mala prensa, no nos gusta, degradamos el sentido. Pero me parece que el sentido también hay que pensarlo en relación al deseo, y cuando hablamos de calidad de vida no hablamos de otra cosa más que de eso, el sentido que sostiene una vida y que marca de alguna manera la verdad de ese sujeto. Tenemos que empezar a rescatar un poco más el sentido que hay atrás del deseo. Bueno, podría seguir hablando de esto, pero lo pienso por ese lado. Bueno, Silvina, te agradecemos muchísimo todo lo que nos has traído y esperamos volver a encontrarnos en otra oportunidad. Genial, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Chao, Trujillo. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.